Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema reducción de términos semejantes. Bueno, ahora vamos a aprender cómo podemos sumar y restar términos que sean semejantes. Entonces, vamos a comenzar con la siguiente situación. Dice, una delegación de deportistas debe trasladarse a la ciudad de Manta para participar en los Juegos Deportivos Nacionales en las disciplinas de fútbol, tenis, atletismo, baloncesto y ecovol. Para ello se contratarán 2 buses y en la tabla se registra la información de deportistas por cada disciplina. Entonces nosotros queremos saber cuántos deportistas de cada selección se trasladaron a Manta. Bien, entonces la organización de la información la obtenemos a través de esta tabla de información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar el total de deportistas por cada disciplina. Analizamos la información y tenemos que deportistas, tengo futbolistas, tenistas, atletas, voleibolistas y basquetbolistas. En función del primer bus y el segundo bus. Entonces, a los futbolistas los voy a denotar como 8F porque existen 8 futbolistas y utilizo la inicial de futbolistas que es la F. Si tengo 4 tenistas, pues la simbología la voy a denotar como 4T, utilizando la inicial de tenistas, que es la T. De los atletas, 12A. De los voleibolistas, en este caso utilizo la E. Solamente para denotar la E significa voleibolista. Y al final tengo 5 basquetbolistas, es decir, 5 B. Entonces, en el bus 2 también se traslada el mismo grupo de deportistas, futbolistas, tenistas, atletas, etc. Utilizo la misma simbología, pero en este caso solo cambiaría el número. Es decir, en la primera parte tenía 8 futbolistas y yo lo denoto como 8F. Ahora tengo 12 futbolistas y yo lo denoto como 12F. En función de eso, tenemos toda esta tabla de información. Ahora bien, nosotros queremos conocer cuántos fueron por cada uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar los del bus 1 con los del bus 2. Por ejemplo, tendría 8 futbolistas más 12 futbolistas. Es decir, tendría que sumar 8F, 8 futbolistas del bus 1, más los 12 futbolistas del bus 2. Entonces sumo 8 más 12, que en este caso es igual a 20. ¿Pero 20 qué? 20 futbolistas, es decir, 20F. Luego tengo 4 tenistas y 6 tenistas. En este caso, voy a sumar los 4 tenistas del bus 1 con las 6 tenistas del bus 2. Es decir, voy a sumar 4T más los 6T del bus 2. 4 más 6 es igual a 10, pero 10 que 10 tenistas, es decir, 10T. Así voy a trabajar ahora con los atletas. Tengo 12 atletas del bus 1, es decir, 12A, más los 10 atletas del bus 2, es decir, 10A. Entonces, 12 más 10 es igual a 22, pero 22 que 22 atletas, es decir, 22A. Ahora vamos con los voleibolistas. Del primer bus solo hay un voleibolista que lo denotamos con la E. Más, en el segundo bus hay 10 voleibolistas, entonces 10E. Voy a sumar cuántos hay en total. Si en el primero iba 1 y en el segundo 10, 1 más 10 es igual a 11, pero 11 que 11E, 11 voleibolistas. Y finalmente, los basquetbolistas. En el primer bus fueron 5 basquetbolistas más. En el segundo bus fueron 2 basquetbolistas, es decir, más 2B. Esto va a ser igual. Sumo las cantidades 5 más 2, que sería igual a 7 basquetbolistas, es decir, 7B. Entonces, haciendo el resumen, fueron 20 futbolistas, 10 tenistas, 22 atletas, 11
voleibolistas y 7, basquetbolistas. ¿Qué nos damos cuenta aquí? En función del lenguaje algebraico, nosotros podemos transformar a un lenguaje matemático, donde simplemente, ¿qué hago? Si yo tengo, en este caso, estas expresiones algebraicas, yo puedo sumar las cantidades, es decir, los coeficientes. 8 más 12, que es igual a 20. Y mantengo la parte literal. En este caso, F y F sigue siendo F. T y T sigue siendo T. La A y la A sigue siendo la A. Y la E sigue siendo la E. Y la B y la B sigue siendo la B. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Si yo quiero sumar dos expresiones algebraicas que sean idénticas, es decir, que tengan la misma parte literal, simplemente debo sumar los coeficientes y mantener la parte literal. Entonces, a estos términos que son igualitos los vamos a llamar términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes. Tienen las letras igualitas, no cambian en nada. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado y al cubo y tengo luego x y al cubo y x al cuadrado y al cubo. Entonces, son términos semejantes los mismos que tengan, que sean idénticos, por ejemplo. Este x al cuadrado y al cubo es idéntico con este x al cuadrado y al cubo, pero no con el del medio. ¿Por qué? Porque ya no tiene este x al cuadrado. Entonces, este no es idéntico a los otros dos. Solamente son semejantes el primero y el tercero. Vamos a poner ejemplos de términos semejantes. Por ejemplo, si yo tengo un medio de x al cuadrado, debería haber otro valor que sea igualito a este. Por ejemplo, 2x al cuadrado. ¿Por qué son semejantes? Porque siguen teniendo la x al cuadrado. Otro valor podría ser x al cuadrado solito. O, por ejemplo, menos 3/4 x al cuadrado. Todos estos son términos semejantes porque tienen la misma letra con el mismo exponente, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Otro ejemplo, yo tengo x, y, z. Otro término semejante podría ser menos 3, x, y, z. Otro término podría ser un medio, x, y, z. Son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letritas, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Solamente cambia el valor que está delante, menos 3, un medio, pero eso no quiere decir que no son términos semejantes. Otro ejemplo, por ejemplo, tengo n al cubo. Yo puedo poner, por ejemplo, raíz de 2, n al cubo. Podría poner 5 medios, n al cubo. Entonces, son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, n al cubo, n al cubo, n al cubo. Simplemente cambia, en este caso, el numerito que está delante. Aquí tengo el 1, aquí tengo raíz de 2 y aquí tengo 5 medios. Pero eso no quiere decir que no sean términos semejantes. Entonces, nosotros podemos reducir términos semejantes. ¿A qué se refiere reducir? Se refiere a simplemente sumar o restar aquellos términos que son igualitos y que tienen la misma parte literal. Por ejemplo, vamos a reducir los siguientes términos que sean semejantes. Entonces, el procedimiento para reducir términos semejantes es el siguiente. Tenemos que identificar cuáles son los términos que son igualitos, agruparlos y sumar en función de eso. Agrupados siempre en términos semejantes. Por ejemplo, identifico cuáles son los términos semejantes primero. Tengo menos 8ax. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar los términos que tengan la misma parte literal, es decir, este ax. Los que tengan la misma ax son los términos semejantes. Menos más 5ax es un término semejante, sí, porque tiene ax.
Menos 9ax es otro término semejante porque tiene la misma ax. Y 7ax también es un término semejante porque siguen teniendo todos estos cuatro la ax. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si ya pude comprobar que estos cuatro términos tienen la misma parte literal, es decir, ax, ahora sí puedo sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar menos 8 más 5, menos 9 y más 7. Bueno, menos 8 más 5, menos 9 y más 7 es igual a menos 5. Menos 5 a, ¿menos 5 qué? Menos 5 a x. Mantengo la misma parte literal, solamente sumo los numeritos que estaban delante. Vamos con el siguiente ejercicio. La misma forma, identifico cuáles son, primerito, cuáles son semejantes. Entonces, tengo aquí un z al cubo, z al cubo. Voy a buscar cuáles son aquellos numeritos que tienen la misma z al cubo. Este menos 12az no podría ser porque tiene otro término, en este caso az. Aquí tengo un 4z al cubo. Es también un término semejante porque tiene esta z al cubo. Menos 6az no podría ser. Y finalmente más 6z al cubo, que sí es porque tiene la misma z al cubo. Entonces, ¿cuáles voy a sumar? Voy a sumar z al cubo más 4z al cubo y más 6z al cubo por un lado. Y vamos a ver si puedo sumar los otros términos semejantes. Tengo menos 12az. Voy a buscar el otro valor que tenga la misma az. Entonces, este menos 6az tiene el mismo, en la misma parte literal. Entonces, yo los puedo sumar también a estos. Es decir, voy a sumar menos 12az menos 6az. Y lo sumo. Entonces, 1 más 4 más 6 es equivalente a 11. Pero 11, ¿qué? 11z al cubo. Más. Ahora voy a sumar menos 12 menos 6. Bueno, menos 12 menos 6 es igual a menos 18. Menos 18 a z. Lo voy a seguir resolviendo en esta partecita. Tengo 11z al cubo más menos 18 a z. Solamente voy a quitar este paréntesis. Me quedaría menos 11z al cubo más por menos, que sería menos 18 a z. Y ya sumé esos términos semejantes. Y el siguiente, perdón. Tengo un medio xy. Identifico nuevamente cuáles son aquellos términos que son semejantes, aquellos que son igualitos. Busco los valores que tengan esta parte literal, xy. Entonces aquí tengo un medio xy. Un medio x al cuadrado no podría ser porque no es igualito a xy. Aquí tengo más 2xy, que sí es igualito. Menos un cuarto de x al cuadrado no es igual. Y más 6xy, que sí es igualito, porque tiene la xy. Entonces, ¿cuáles voy a sumar? Voy a sumar un medio de xy más 2xy y más 6xy por una parte. Vamos a ver si puedo sumar los otros valores. Entonces ahora tengo que buscar el término que tenga esta x al cuadrado. Aquí tengo menos un medio x al cuadrado. Y busco, este tiene x al cuadrado, entonces yo lo puedo sumar. Menos un cuarto x al cuadrado. Entonces tendría más menos un medio x al cuadrado y menos un cuarto de x al cuadrado. ¿Qué tengo que sumar? Siempre solamente los coeficientes, es decir, un medio más 2 y más 6. Bueno, un medio más 2 y más 6 es equivalente a 17 medios de xy. Y ahora más. Ahora tengo que sumar menos un medio menos un cuarto. Entonces, menos un medio menos un cuarto es equivalente a menos 3 cuartos. ¿Menos 3 cuartos qué? Menos 3 cuartos x al cuadrado. Lo voy a volver a copiar acá. Tengo 17 medios de xy más menos 3 cuartos de x al cuadrado.
Entonces, solamente nuevamente voy a quitar este paréntesis, 17 medios XY, más por menos, que sería menos 3/4 de X al cuadrado. Y ya sumé esos términos semejantes. Vamos con el último ejemplo. Identifico nuevamente cuáles son aquellos términos semejantes. Entonces, tengo en esta parte MP. Voy a buscar cuáles son los términos que tengan esta misma parte literal, MP. Tengo aquí más 5, 0,5 MP, es semejante también, tiene la misma parte literal. Más 3 AP, no puede ser porque tengo la A y no es la M. Luego tengo menos 0,4 MP, este también sería otro término semejante. Y más AP no podría ser porque es distinto a MP. Entonces, ¿cuáles voy a sumar? Voy a sumar un MP más 0,5 MP y menos 0,4 MP. Y vamos a ver si los otros términos se pueden sumar. Ahora tengo más 3 AP. Entonces busco esos términos que tengan la misma parte literal, AP. Entonces aquí tengo más AP, que sí es igualito. Entonces sí los puedo sumar. Tendría más 3 AP y más AP. Listo, voy a sumar un MP, es decir, 1 más 0,5 y menos 0,4. Bueno, eso es equivalente a 1,1 MP más 3 AP más 1 AP, 3 más 1 es igual a 4. 4 que 4 AP. Y ya tengo esta suma de términos semejantes. Bien, así reducimos términos semejantes, sumando y restando aquellos que son igualitos, que tienen la misma letra, pero idéntica. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.